Esta entrevista fue grabada en ADL Recording Studios. Si tú quieres grabar tu podcast, canción o cualquier grabación de audio profesional, te recomiendo enormemente los espacios de ADL Recording Studios. Dejaré en la descripción las redes sociales de este estudio para que puedas contactarlos para cualquier grabación profesional. Seguí creyendo en que la justicia existe, porque no puede existir si nosotros, como personas, como integrantes de una sociedad, no damos nuestra propia aportación. El legado que yo dejo es siempre expresarme de lo que para mí es la justicia, pero no solamente con mis palabras, sino con mis acciones, sino con el resultado de mis audiencias, con lo que yo comparto en la docencia. Tratar de mermar y de generar esa esperanza de que la justicia sí existe y de que si no existe, puedo yo aportar para que eso pueda existir. ¿Qué fue lo que te emocionó? Porque vi ese brillo en tu mirada que... Pues no lo sé tan claro, pero se me vino a la imagen la niña chiquita, ¿no? Uh-huh. No sé. Me emocioné. Hoy tengo como invitada a Claudia Monroy. Claudia no solo porta una toga, carga con la enorme responsabilidad de impartir justicia en uno de los sistemas penales más complejos del mundo. Abogada con décadas de experiencia, ha ocupado distintos cargos dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México y actualmente es jueza penal en el sistema acusatorio, donde ha liderado casos de alto impacto bajo el modelo de juicios orales. Su trayectoria la ha convertido en una referente en la aplicación del derecho con enfoque humano y mirada crítica. En este episodio nos comparte su historia, desde los primeros destellos de justicia que marcó su infancia hasta los aprendizajes profundos que le han dejado los casos más duros que ha enfrentado. Claudia habla con honestidad de lo que significa tomar decisiones que cambian vidas, de cómo se mantiene firme ante la presión y de los valores que guían cada una de sus sentencias. También conocemos a la mujer fuera del tribunal, su forma de desconectarse, lo que ha aprendido sobre sí misma a lo largo de los años y el legado que desea dejar, no solo como jueza, sino como persona que sigue creyendo en un sistema más justo, aunque a veces parezca cuesta arriba. Espero que disfrutes de esa entrevista con Claudia y nos vemos del otro lado. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Powerful Podcast. Como ya lo escuchaste en la semblanza, hoy tenemos aquí a la jueza Claudia Monroy. Clau, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de compartir este momento contigo. Muchas gracias, Clau. Clau, para poder comenzar, me gustaría que me hablara acerca de dónde nació esta afición o este gusto por la parte del coaching. Sé que tienes ahorita un tema social muy bonito por ahí con utilizando esta herramienta. Sin embargo, me gustaría que me compartieras y nos compartieras también a la audiencia en qué momento fue cuando comenzaste a conocer del coaching y también decidiste utilizarlo como una herramienta para compartirlo con más personas. Ay, qué bonita pregunta, me agrada. La vida siempre te presenta retos, ¿no? Y en uno de esos retos, que a veces le llamamos crisis, me hice varias preguntas y me cuestioné. Y quería encontrar respuestas a esas preguntas, evidentemente sobre temas muy, muy personales. Y en esa búsqueda de preguntas encontré al coaching. Me puse a estudiar el coaching precisamente para poder comprender un poco más sobre mi vida y poder comprender esa crisis por la que estaba pasando. Afortunadamente encontré muy buena capacitación en donde el objeto de estudio era yo misma. Y después de todo una serie de estudio, de dedicación, de cursos, me di cuenta de que eso había transformado mi vida y me había causado mucho bien. Entonces me di cuenta de que era algo tan bueno que me gustaría que le pasara a los demás. Y me pregunté, ¿con quién puedo compartir esto? Y fue así que también mi trayectoria profesional, yo en algún momento fui jueza en un juzgado especialista de mujeres. Y ahí pude darme cuenta que hay mujeres que viven en soledad todo este proceso. Y fue que decidí acudir a esos lugares
y poder compartir estas herramientas y toda esta experiencia que tuve y que transformó mi vida. Y así fue que decidí ir al centro de reclusión de Santa Marta, Catitla, a compartir todo esto un día a la semana con ellas y poder ayudarlas a que comprendan su historia de vida. Qué bonito. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Ya voy para 3 años. Y durante esos 3 años es como algo ya religioso, donde estás semana tras semana, una vez a la semana con ellas. Sí, prácticamente sí. Claro, hay periodos que me doy de descanso para preparar un curso y luego preparar otro, porque cada vez se inscriben más, cada vez hay más mujeres interesadas en participar en este tipo de apoyos. Precisamente acabo de iniciar curso hace aproximadamente 2 semanas y tengo 60 mujeres interesadas en transformar su vida. En esos 3 años, ¿has notado que estas mujeres han tenido algún tipo de avance o algo que te hayan compartido a raíz de estas sesiones? No, están muy agradecidas, muy agradecidas. Siento su cariño, su aprecio, su reconocimiento y una gratitud impresionante. Es increíble cómo compartir algo con alguien puede transformar vidas. Yo estoy muy emocionada, es increíble llegar a un centro de reclusión y cuando sales, yo salgo feliz, contenta, extasiada de tanta emoción de verlas cómo poco a poco transforman su vida. Wow. Ahora, Clau, quiero entrar un poquito más en materia de acuerdo a lo que el día de hoy estás ejerciendo como jueza. Para eso me gustaría trasladarme un poco más a lo que es el pasado. Entonces me gustaría que habláramos acerca de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez cuando estuviste creciendo? ¿Y qué fue lo que ocurrió en tu entorno que te hizo tomar la decisión de dedicarte a lo que haces hoy en día? Bien, pues regresándome a mi historia de vida, a mis orígenes, yo recuerdo que siempre fui una niña que le gustaba la justicia, ¿no? Desde un concepto que puede tener una niña, ¿no? De a ti lo tuyo es esto, lo mío es esto, te respeto, me respetas, porque así me lo enseñó mi madre. ¿Recuerdas la primera enseñanza de este concepto de justicia en la niñez? Pues yo recuerdo que con uno de mis hermanos hubo ahí un evento entre niños y me pareció que le hicieran algo a mi hermano porque él no había hecho nada. Entonces me pareció injusto y salí en su defensa. Entonces es algo así como que era mi hermano menor, éramos 2 hermanos en ese momento y pues yo era la hermana mayor y ver que le estaban haciendo algo injusto, salí en su defensa. Uh-huh. ¿No? Y en el transcurso de mi vida pues ha habido otros eventos. Recuerdo mucho un evento con mi papá. Mi papá traía un vehículo conduciendo, choca, él se accidenta, pero él estuvo mucho tiempo detenido y él siempre decía que él no había tenido la culpa. Sin embargo, lo habían hecho responsable y él se sentía muy frustrado por esa situación. Y yo veía cómo sufría mi papá, incluso cómo ese hecho afectó económicamente a la familia porque tuvo que hacer pagos de algo que pues no contaba con el recurso económico, ¿no? Y entonces eso afectó la economía familiar. Uh-huh. Entonces yo recuerdo que eso quedó en mi cabeza. No sé si fue exactamente eso lo que me llevó o la suma de todas mis vivencias, ¿no? Y también debo reconocer que en casa viví violencia entre papá y mamá. Yo veía ahí una violencia que ahora le llamamos y reconocemos como violencia de género. Antes no se reconocía así. Y también recuerdo eso, que no me parecía justo que mi mamá fuera sujeta de algún tipo de violencia. Entonces, ahora que me haces esta pregunta, reflexiono y me doy cuenta de que pues fueron muchas cosas, tal vez las que me llevaron a buscar la justicia y a dedicarme a impartir justicia. ¿Tú recuerdas específicamente, por ejemplo, en esos casos, cómo era que tú reaccionabas, qué era lo que hacías, o de alguna manera cuáles eran los pensamientos que pasaban por tu mente en ese momento? Sí, claro. Primero de miedo, desde luego, de miedo, y luego de no poder hacer nada, pues porque no tienes los elementos ni las herramientas, ¿verdad? Estaba yo muy jovencita,
niña, adolescente, pero sí te genera frustración, ¿no? De que no puedes hacer nada para evitar ese evento de violencia que estaba sufriendo mi madre. Además de estos momentos, Clau, ¿recuerdas algún momento de injusticia que hayas presenciado de niña y que, digo, sé que tenías un concepto de lo que era justicia y lo que tal vez no era justo, pero ¿recuerdas algún momento en específico que haya incentivado o haya plantado una semillita en tu cerebro de decir, a mí me gustaría reconocer o ayudar a que las partes se puedan entender en algún tipo de situación? ¿A qué voy? Imaginemos, dos personas discutiendo, tú veías que una tenía la razón y otra persona no tenía la razón y tú decías, yo puedo ayudar a que esas personas lleguen a un acuerdo. Claro, sí. Esa parte de la negociación creo que también la traigo un poco nata, ¿no? Entonces, que tenga un momento específico y que yo lo recuerde, no. Pero siempre he sentido esa necesidad y ese gusto de poder ser una forma, un medio para que las personas que se encuentran en un conflicto puedan mirar una perspectiva distinta y resolver el conflicto. Y eso me genera mucha emoción, mucha satisfacción. Como jueza penal en Ciudad de México, pues entendemos que trabajas en un sistema que ha cambiado mucho los juicios orales. ¿Qué fue lo más difícil, Clau, que tú hiciste para adaptarte a este nuevo modelo y cómo lo superaste? Bueno, lo más difícil es cuando yo soy juez, yo empecé en un sistema que era anterior al sistema procesal penal acusatorio, es decir, era escrito. Transitar de un proceso escrito a un proceso oral evidentemente fue un gran reto. Pero bueno, debo reconocer que me resultó algo sencillo porque una de mis habilidades es el habla, ¿no? Me gusta hablar y hablar y hablar y hablar y explicar. La docencia es mi pasión y en la docencia pues hablas y explicas, ¿no? Pones ejemplos. Y era un poco trasladarme del escenario de un docente al escenario de una sala de oralidad. Entonces, fue un reto, desde luego, porque son escenarios totalmente diferentes, pero creo que eso me ayudó mucho a cumplir esa función en el aspecto de la oralidad. Desde tu experiencia, por ejemplo, ¿cuáles son los casos que te han desafiado más técnicamente o emocionalmente? Y también, ¿qué ha sido lo que has aprendido de ellos, Clau? Yo creo que todos los casos son importantes, pero cuando hay mayor impacto, porque si bien es cierto, soy juez, pues también soy un ser humano, ¿verdad? Y los jueces debemos resolver tomando en consideración la ley, pero también debemos resolver tomando en consideración las circunstancias personales de las personas que intervienen, de una víctima, de una persona que está siendo investigada. Los casos más complejos es donde hay violencia de género, donde hay violencia en infantes, en adolescentes, en indígenas, en adultos mayores, porque son grupos vulnerables. Entonces, donde hay conflictos y ellos se ven afectados, creo que siempre serán casos complejos en donde se deberá resolver tomando ese grado de vulnerabilidad que tienen las personas, observando la ley, porque hay leyes que protegen precisamente a este tipo de grupos, ¿no? Entonces, es ahí donde el impacto es más grande y probablemente es los casos en los que a veces es más complejo resolver. ¿Por qué? Porque tienes que tomar en consideración esos aspectos, ¿no? Sin que se afecten los derechos de la otra parte. En esos casos, por ejemplo, los de violencia de género, o cuando son casos muy complejos, ¿tú cómo logras mantener esa imparcialidad sin que logre afectarte? Y de alguna manera también, ¿cómo te permite ser imparcial, pero siempre ayudando a que se pueda resolver el caso de la mejor manera? Eso es un trabajo que tienes que hacer además de estudiar derecho, ¿no? Uh-huh. Tienes que siempre recordar, cada que un juez o una jueza entra a una sala de oralidad, siempre tiene que tener muy presente
que es un representante del Estado mexicano, que su función como juez, como jueza, es impartir justicia, resolver conflictos, usando la ley, aplicando la ley, pero siempre tomando en consideración los derechos que la ley les reconoce a cada una de las personas bajo sus propias circunstancias. Entonces, ahí no entra la persona Claudia, ahí entra la juez Claudia, que sabe que es un representante, que es una autoridad y que tiene que tener sus 5 sentidos muy claros, muy equilibrados, para no perder esa imparcialidad. Uh-huh. Y que si bien es cierto, a veces es complejo definir la justicia, sí buscar la manera de que una víctima, de que una persona investigada, acusada, puedan sentir la justicia, aunque no la podamos definir como tal, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún caso que recuerdes en especial que te haya generado una satisfacción positiva de cómo fue que fue resuelto por la parte de tu labor dentro del caso? Yo creo que han sido varios casos, porque si bien es cierto, el juez, la jueza tiene que resolver aplicando la ley, a veces también podemos apelar a la sensibilidad de las personas. Y también a veces fungimos como mediadores. Cuando los invitamos como autoridad a hacer una reflexión, sobre todo en los delitos de violencia familiar, donde los conflictos son entre propios familiares, cuando uno los invita a la reflexión, les explica las consecuencias del procedimiento penal y los invita a que se pongan en el lugar de la otra persona, a eso lo que llamamos empatía, es muy satisfactorio que a veces solamente basta con darles una explicación sencilla, clara, que ellos puedan comprender. Yo hablo de la justicia humana, que puedan comprender y darles esa oportunidad a que se den cuenta de las consecuencias de la toma de decisiones a veces equivocadas y el impacto que puede tener en su vida de manera individual y en su familia. A veces damos un receso, regresan, ya hicieron esa reflexión y es muy satisfactorio ver cómo se pueden arreglar solamente con una explicación, con darles la oportunidad a que comprendan, a que se den una nueva oportunidad, ¿no? Y es muy satisfactorio ver que después de ello deciden llegar a un arreglo y concluir el procedimiento. Eso creo que es una gran satisfacción. Obviamente entiendo que tú tienes también este background del coaching, además de lo que has estudiado tú en el tema de leyes. Pero ¿tú cómo definirías tu estilo de jueza? Tal vez tomando como referencia a lo que tú conoces de tus compañeros también jueces. ¿Cómo definirías tu estilo? Claro, cada juez y cada jueza inyecta parte de su personalidad en el desarrollo de sus audiencias. Considero que mi estilo es más humano, es más sensible. El desarrollo de mis audiencias siempre busco usar un lenguaje que las partes puedan comprender. Yo digo que una víctima, que un acusado, un imputado, un investigado son los protagonistas del procedimiento penal. Los protagonistas no somos el Ministerio Público, la defensa, una asesoría jurídica o el órgano jurisdiccional, un juez, una jueza. Nosotros no somos los protagonistas. Los protagonistas son ellos porque están en juego sus derechos. Entonces, cuando tenemos esa sensibilidad para poder explicar qué es lo que está pasando, qué se está ventilando en una audiencia, qué es un procedimiento, sus alcances, sus consecuencias, eso evidentemente facilita el desarrollo del procedimiento o la conclusión del mismo, hasta en ocasiones de forma anticipada, con algunas otras herramientas jurídicas, ¿no? Y esa parte, que yo estudié el coaching, que soy entrenadora cuántica, creo que ha abonado mucho en mi desempeño como juzgadora porque me ha permitido comprenderme como persona, y cuando me veo como persona, me comprendo como persona, ya puedo comprender a los demás como persona, puedo comprender a una víctima, puedo comprender a un acusado, un investigado. Los veo con ojos diferentes, sin dejar de ser juez, sin dejar de aplicar la ley, sin dejar de observar todas las exigencias que se me impone como autoridad,
pero creo que eso ha abonado mucho y ha enriquecido mi desarrollo como juzgadora. Fíjate que eso es algo bien interesante porque yo sí creo que cuando uno permite ser o mostrar esta parte más humana, también es más sencillo que de alguna manera las emociones, las situaciones puedan afectarte más. Tú en este caso, Clau, cuando sales del juzgado, cuando vas a casa, ¿qué es lo que haces? ¿Tienes algún tipo de ritual, algún tipo de pasatiempo que te permita desconectarte de esa presión del día a día? Claro, desde luego que sí. Eso me da fortaleza para seguir con mi día a día, porque cada que entras a una sala de oralidad, escuchas historias muy complejas, muy tristes. Y esto del coaching, esto de otras herramientas que he ido adquiriendo, pues me han dado la posibilidad de ocuparme de la meditación. Hago ejercicio, medito, hago mis rituales, como bien dices tú, mi incienso, mi vela, me pongo a meditar. ¿Esto generalmente lo haces antes de ir al juzgado o después? Lo hago todas las noches y en las mañanas 10, 15 minutos de meditación también lo hago. La respiración es básica. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nacemos? Respirar. ¿Y qué es lo último que hacemos cuando dejamos esta vida? Suspirar. Respirar. Entonces, lo más importante es respirar. Entonces, hacer ejercicios de respiración ayudan a controlar emociones, ayudan a poner tu mente en calma, a poner pensamientos en paz. Entonces, eso ayuda a que te relajes, ¿no? Al estar en el aquí y en el ahora. Ok. Yo he visto algunas personas o algunos empresarios o conferencistas que tienen algún tipo de ritual antes de subirse al escenario. Pero tú personalmente, Clau, ¿tienes algún tipo de ritual antes de entrar en la sala a emitir algún tipo de juicio o hacer tu trabajo en la sala? Sí, antes de entrar a la sala, lo que te decía, hago ejercicios de respiración, claro. Me tomo 5 o 10 minutos y pues me lleno de paz, de tranquilidad y sobre todo pienso en un momento en que yo me haya sentido amada, en paz o tranquila. Entonces recuerda que la mente no sabe distinguir entre lo real y lo imaginario. Entonces cuando yo pienso en ese momento, inmediatamente mi emoción cambia en mi cuerpo, ¿no? Wow. Hay un documental que se llama Los mensajes del agua y ahí nos dice la importancia de los pensamientos, el poder de los pensamientos, ¿no? ¿Tiene algo que ver con el agua? Sí, porque el pensamiento puede tener un efecto en el agua. Es muy interesante, los invito a que vean ese documental. ¿Dónde lo viste? En YouTube. En YouTube se llama Los mensajes del agua. Es un científico japonés, Maru Emoto creo que se llama, y él te explica el poder del pensamiento y te lo expone de manera muy clara cuando tu pensamiento lo envías al agua. Y entonces él científicamente te prueba si tienes un pensamiento positivo y lo envías al agua, forma unas imágenes muy bonitas. Uh-huh. Si tú tienes un pensamiento negativo y lo envías al agua, no forma imágenes. Entonces ese es un ejemplo de cómo los pensamientos tienen energía y tienen efectos. Entonces yo pienso un momento de amor, de paz, de tranquilidad, y eso me permite sentir ese amor, esa paz y esa tranquilidad. Hago mis ejercicios de respiración, entro a la sala y entro tranquila, en paz, sin pensamientos negativos y con muy buena actitud. Entonces eso me permite visualizar o recibir la información de forma más objetiva y que evidentemente abona a mi resolución. Este tipo de ritual lo has hecho durante todo el tiempo desde que desde que te convertiste en jueza penal, o fue a partir de algún momento en específico? Fue a partir de que me puse a estudiar coaching. ¿Y eso cuántos años tiene, Clau? Eso tiene
Pues aproximadamente 3 años. 3 años. Sí, lo que te comentaba. Wow. Fui a dar esos cursos al Centro de Adaptación Social, de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, después de haber tomado estos cursos. Vi lo maravilloso que resultaron en mi vida. Entonces, a partir de ahí empecé a hacer todas estas actividades, rituales, como tú les puedes llamar, y que me han transformado la vida. ¿Recomendarías que esto también lo hagan tus colegas? Sí, los ejercicios de respiración siempre son muy importantes. El yoga, ¿no? Es maravilloso, tiene que ver con temas de respiración, ¿no? Por supuesto. Ahora, Clau, en tu vida personal, ¿tú sientes que ha cambiado algo en tus relaciones personales desde que tú te convertiste en jueza penal? ¿Sientes que ha cambiado algo en cómo te tratan las personas que tienes alrededor, las más cercanas? De alguna manera sí. De alguna manera sí. Yo antes de ser juez era defensora pública. Mis compañeros eran defensores públicos. Entonces, cuando yo soy juez, de repente ya querían hablarme de usted, ¿verdad? Y dije, no. En una sala de oralidad, evidentemente, soy la autoridad y yo represento, como te decía hace un rato, al Estado mexicano para resolver conflictos. Pero fuera de la sala de oralidad y en las calles, pues soy una persona como todas. Y a mis amistades, amigos, las trato exactamente igual y les he pedido que lo hagan de esa manera, porque en las calles, en casa, soy simplemente un ser humano, como todos los demás. El ser juez, no soy juez, me dedico a ser juez. Yo soy Claudia, yo soy una persona, un ser humano con virtudes, fortalezas, debilidades, con miedos, con muchísimas cosas como cualquier persona. Y a lo que me dedico es a ser juez, pero son cosas diferentes. Una cosa es lo que yo soy y otra cosa es a lo que me dedico. Cuando te presentas con alguien nuevo, imagínate que estás en una comida con amigos y te presentan a una persona totalmente nueva. ¿Cómo te presentas? Por mi nombre, Claudia. Y cuando te dicen, oye, Clau, ¿y a qué te dedicas? Soy abogada. Ya cuando la confianza es mayor y pues ya, evidentemente tal vez sea necesario decirlo, pero si no es necesario, pues que eso no me define, eso no soy yo, eso es a lo que me dedico. ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver la vida, Clau, desde que te convertiste en jueza? ¿Ha cambiado en algo? Sí, claro, mucho. El ser jueza es una gran responsabilidad. Es una función con mucho compromiso. ¿Por qué? Porque de una resolución de un órgano jurisdiccional, de un juez, de una jueza, dependen muchas cosas. Depende la libertad de una persona, que una persona vaya a un centro de reclusión, que salga de su domicilio, que tenga que pagar una reparación del daño. O sea, las resoluciones que emite una jueza, en mi caso, implican consecuencias muy importantes. Entonces, ¿cómo cambió mi vida? Pues asumí esa responsabilidad, tomé conciencia de esa responsabilidad, tomé conciencia de que cada una de mis decisiones puede impactar no solamente en la persona que está en la sala de oralidad, sino también puede impactar en su familia, en sus hijos, en sus bienes. Entonces, O hasta en generaciones. claro, entonces asumir esa responsabilidad, tomar conciencia, estudiar, prepararme y allegarme de muchas herramientas para hacer cada vez mejor mi función. Una de ellas el coaching, ¿no? Entonces me ha llegado de muchísimas cosas para hacer esa función lo mejor posible. Dar siempre lo mejor de mí, porque lo que yo pueda decidir tiene gran impacto. Y no me gusta irme sabiendo que hice mal, no, sino por el contrario, quiero salir de la sala de oralidad convencida de que la decisión que tomé era una decisión justa. Y si alguien tuvo que irse en libertad o alguien se tuvo que ir a una prisión, es porque eso era lo que procedía, ¿sí? Porque había evidencia objetiva que me llevaba, sin lugar a dudas, a tomar esa decisión. Entonces, es una responsabilidad muy grande, es tomar conciencia y darse cuenta del impacto de las decisiones. Yo por eso digo que soy una mujer tocada por Dios, porque no todas las personas
podemos hacer la función que yo hago. La asumo con compromiso, con responsabilidad, y eso implica ser mejor persona, lo que sin duda me va a llevar a ser mejor profesionista. Porque estoy convencida de que un buen profesionista no puede ser si no eres una buena persona. Todo empieza por tener una calidad humana. Me encanta. Fíjate que mi siguiente pregunta va sobre eso. ¿Hay algún valor o principio que te guía a ti todos los días, tanto en el tribunal como en tu vida personal? Y también, saber de dónde viene esa fuerza interior. ¿Cuál es ese valor, ese principio? Yo creo que la honestidad, el saber que estoy haciendo lo que bajo mi esquema de pensamiento, mi educación, mis creencias, es lo correcto, ¿no? Es lo honesto, lo que debe ser, ¿no? Digo, por eso estudié Derecho, ¿verdad? El mundo del ser, el mundo del deber ser, ¿verdad? Entonces, pero lo que me guía es hacerlo, resolver o decidir lo que debe ser. Si a ti te lastimaron, no está bien que te lastimen, ¿verdad? Siempre hacer lo que de alguna manera en general consideramos como lo correcto, lo aceptado, lo que está bien. Ok, Clau. En un sistema judicial que a veces es criticado como el mexicano por corrupción y por lentitud, ¿qué es lo que te mantiene creyendo en lo que haces? Yo misma. Yo tengo mucha fe y mucha confianza en que hay gente de mucha calidad humana, con muchos valores dentro del Poder Judicial. Yo tengo muchos amigos que cuentan con esos valores, que son honestos, que son leales. Claro, lamentablemente la gente puede tener apreciaciones y probablemente estén justificadas porque han pasado una mala experiencia. Pero yo creo que no podemos hablar de que todo es de una manera o que nada es de alguna manera. Tendrá todos sus matices, ¿no? Pero yo sí confío en la justicia. Si no confiara en la justicia, no tendría 34 años trabajando en el servicio público, y ya sea en la procuración o en la impartición de justicia. Yo sigo creyendo en la justicia. Esta siguiente pregunta, Clau, creo que es una de las favoritas que tengo para esta entrevista. ¿Cuál es la manera en la cual tú equilibras la responsabilidad de decidir sobre la vida de otros con tus propias emociones o dudas? Y básicamente, Clau, ¿qué es lo que te dice a ti misma en esos momentos? Es una pregunta muy interesante porque nunca debemos de perder de vista que un juez, una jueza, va a resolver con la información que se ventile en una audiencia, con la información que les den las partes. No podemos resolver con emociones. Tenemos que resolver de forma objetiva, es decir, con pruebas. Si hay pruebas para decir que es inocente, será inocente. Si hay pruebas para decir que es culpable, será culpable. Hay aspectos que se tienen que observar, ¿sí? Pero básicamente tienen que ver con los riesgos en una víctima, que puede ser una mujer, que puede ser una persona de la tercera edad, que puede ser alguna persona con una disminución en alguna de sus capacidades. Ahí es donde hay que tener sensibilidad y aplicar las leyes al caso concreto. Pero un juez no puede resolver por emociones. Un juez no puede hacer eso. Siempre tiene que resolver, como dice nuestra propia Constitución, de forma fundada y motivada, ¿no? Con pruebas y con preceptos jurídicos. Con base en eso es con lo que resuelve un juez, ¿no? Ahora, antes de comenzar la entrevista, Clau, me explicabas que hay diferentes momentos dentro de un juicio en los cuales se ven involucrados más de un juez. ¿Me podrías platicar más acerca de esto? Sí, claro. El procedimiento penal, en palabras muy sencillas, inicia con una denuncia, alguien que vaya e informa que se cometió un delito. Se tiene que investigar para sancionar a la persona o las personas que cometieron o que participaron en ese delito. Y todo ese procedimiento tiene 3 etapas. Una etapa que se dedica a la investigación, otra etapa a preparar el juicio y la última etapa a llevar un juicio y determinar si una persona es culpable o inocente. En la primera etapa de investigación y en la etapa intermedia
interviene un juez que se le llama juez de control. En la etapa de juicio interviene algo que se llama tribunal de enjuiciamiento, que está constituido por 3 jueces o a veces solo por uno. Y finalmente, un juez que materializa, ejecuta una sentencia, es decir, el resultado del juicio. Entonces son 3 jueces. Esos 3 jueces, juez de control, juez de juicio y juez de ejecución, todos son jueces penales. Aquí lo importante es que el juez de juicio o el tribunal de enjuiciamiento no debe conocer ni tener ningún tipo de información de toda la investigación, porque se busca que su resolución sea imparcial y que sea con base en todas las pruebas que se desahogaron, única y exclusivamente en lo que se desahogó en juicio, en lo que él escuchó que dijeron los testigos, en lo que él escuchó lo que dijo la víctima, que dijeron los policías que intervinieron, todas las personas que intervinieron. Todo lo que las personas van y le dicen al juez es lo que el juez va a considerar, va a valorar para determinar si una persona es inocente o culpable. De ahí lo importante que un juez de juicio no tenga ningún tipo de información. De eso se busca la transparencia, se busca la imparcialidad. En esta parte de no tenga ningún tipo de información, no me queda tan claro. O sea, obviamente va a escuchar la información que le den las partes al momento del juicio, pero antes de eso no tiene ningún tipo de otro tipo de información. Claro, es a lo que me refiero. El juez cuando entra a la audiencia de juicio, no trae información de qué dijo cada testigo, ¿no? ¿Se puede decir que entra en blanco? Sí, digamos que sí. Todo lo que se ventile en esa audiencia es con lo que él va a resolver. Y ya es cuando él da un dictamen. Resuelve el conflicto y cómo lo resuelve a través de una resolución que se llama sentencia. Si la persona es culpable, va a emitir una sentencia condenatoria, impone una sanción. Si la persona o las personas son inocentes, emite una sentencia absolutoria porque son inocentes y ya no impone ninguna pena, evidentemente. Ok, ahora Clau, sobre el futuro del sistema penal en México, ¿qué es lo que más te emociona? ¿Y hay algún cambio o algún proyecto en el que te gustaría estar participando? A veces son momentos, ¿no? Entonces, el sistema procesal penal acusatorio aquí en México, en la Ciudad de México, empezó en el 2015. Ha habido avances, pero nada es perfecto. Siempre todo es perfectible, así como las personas, ¿verdad? Las personas no somos perfectas, pero siempre buscamos ser mejores personas. Entonces, el sistema procesal penal acusatorio tiene sus ventajas, pero también tiene sus retos, ¿no? Esos retos, pues evidentemente, los legisladores los tendrán que observar para hacer las modificaciones pertinentes, ¿no? Pero yo sí veo con buenos ojos al sistema procesal penal acusatorio, porque permite que el juez observe y resuelva. Entonces, yo tengo mucha fe en este sistema. ¿En qué me gustaría participar? Me gustaría participar en cursos de capacitación a nivel interno en el Poder Judicial, evidentemente, y compartir información, experiencia, para que los nuevos que lleguen, pues, tengan mayores herramientas, ¿no? La docencia, yo amo la docencia. Ok. Platícanos un poquito más acerca de la docencia. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? ¿En qué lugares has impartido o has enseñado? Y, pues, ¿qué es lo que depara para el futuro en ti en la docencia? Yo creo que voy a ser docente toda mi vida, hasta que el cuerpo no me lo permita. ¿Cuánto tiempo llevas como docente? Llevo 20 años dando clases en diversas universidades. Doy ya a nivel posgrado, yo tengo un doctorado, entonces ya doy a nivel maestría, doctorado. Hace mucho que no doy en licenciatura. Y la docencia te enriquece el alma, porque es una forma de compartir tus conocimientos y de compartir tus experiencias. Entonces, cuando ves que lo que tú haces le ayuda a alguien a crecer o a resolver un asunto, o simplemente a ser buenos abogados, a ser buenos ministerios públicos, a ser buenos asesores jurídicos, pues es maravilloso, porque es una forma de aportarle a la sociedad para que ésta sea mejor, ¿no? Claro.
Fíjate que yo personalmente también creo que la docencia es una labor muy noble, ya sea a nivel universitario, maestría o posgrado como tú lo haces, o a nivel de edades más tempranas. Claro. Yo sí creo que es la manera en la cual una persona tiene la capacidad de poder sembrar una semillita en un cerebro o en una Claro. persona más. Un docente es un referente siempre, ¿eh? O para que te guste una materia o para que no te guste, ¿eh? ¿Has tenido algunos casos de alumnos que te hayan dicho que, no sé, tal vez fuiste muy dura, muy estricta en las clases? ¿O Eso sí, te dicen soy- lo contrario? Eso sí, soy estricta. Pero lo que sí me dicen de manera muy reiterada es, me dicen, se ve que le gusta lo que hace. Lo hace con pasión. Y sí, amo la docencia, la hago con pasión. Me emociono. Cuando tú compartes con ellos la parte práctica, ¿qué es lo que les dices a estos alumnos? Desde tu experiencia práctica, lo que tú has vivido en todos estos años. Es muy interesante porque la práctica siempre abona, ayuda a que el conocimiento teórico pueda ser mejor comprendido. Porque a veces los docentes damos teoría, pero ya no les decimos cómo llevarla a la realidad. Y cuando ellos se enfrentan a la realidad, dicen, ¿y ahora cómo aplico lo que vi en clase? Entonces, normalmente cuando yo doy clase, la ventaja de practicar lo que hago como jueza, eso me da muchas herramientas para que yo llegue a un salón de clase, les dé la teoría y les diga, esto es la teoría, ahora, ¿cómo se lleva a cabo en una sala de oralidad? Pues se lleva de esta manera. Pero además algo maravilloso, porque como las audiencias son públicas, cuando tengo guardias, porque la materia penal nunca descansa, los invito a mis audiencias. Entonces llevo una audiencia, termino la audiencia, mientras comienza la otra, les explico y es padrísimo porque es en vivo y en directo, lo están viendo real y ya después la misma maestra, que es al mismo tiempo la juez, explica y eso es enriquecedor. No sé, yo creo que, digo, si yo fuera un estudiante en estos momentos y estuviera estudiando leyes, creo que tú serías una de las profesoras por las cuales yo estaría peleando para que me diera clases. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sabes si algo así ocurre con tus alumnos? Pues bueno, en realidad a veces no pueden escoger las materias, se las asignan y les asignan al docente, ¿no? Pero sí, he tenido muy buenos comentarios, muchos agradecimientos y eso enriquece el alma, Ok, ahora, Claudia, pensando en los próximos años, ¿qué legado te gustaría dejar como jueza penal? Y básicamente, ¿cuál sería la inspiración que a ti te gustaría dejar en las personas con las que tienes contacto en tu día a día? La justicia. El legado que me gustaría dejar es seguir creyendo en que la justicia existe, porque no puede existir si nosotros como personas, como integrantes de una sociedad, no damos nuestra propia aportación. Yo creo que la justicia es una responsabilidad de todos, no solamente de las autoridades, sino de todos los integrantes de una sociedad. El legado que yo dejo es siempre expresarme de lo que para mí es la justicia, pero no solamente con mis palabras, sino con mis acciones, sino con el resultado de mis audiencias, con lo que yo comparto en la docencia. Tratar de mermar y de generar esa esperanza de que la justicia sí existe y de que si no existe, puedo yo aportar para que eso pueda existir. Hay gente que está muy desilusionada de la justicia, no creen en la justicia. Y yo estoy convencida de que sí existe. Y todos los días, con mis actos, con mis expresiones, con mis resoluciones, busco la manera de hacerlo patente y de que las personas, al menos si no entienden o no alcanzan a comprender mucho ese concepto, porque no nos hemos puesto de acuerdo en cuál es el concepto de justicia, pero que cuando estén en una audiencia como víctima, como imputado o como público, que se den cuenta que sí existe la justicia. Creo que habrá personas que estén escuchando esto que sabrán cuál es la diferencia de estos tres conceptos que acabas de decir. Explícanos, ¿cuál es la diferencia entre víctima, imputado y
¿Cuál dijiste? Bueno, la víctima es la que se ve afectada cuando una persona comete un delito. Uh-huh. Y quien es el imputado o el acusado es aquella persona que se dice que cometió el delito. Nada más que tiene un nombre diferente dependiendo del momento del procedimiento penal. Uh-huh. Ok. Ahora, si hubiera algo, Clau, que tú pudieras cambiar en el sistema penal mexicano para obviamente, para que mejore, ¿qué sería? Más capacitación, pero capacitación en todas las áreas. Capacitación desde seguir capacitando a los jueces, seguir capacitando al Ministerio Público, seguir capacitando a los defensores, a los asesores jurídicos, pero también con políticas públicas que lleguen al resto de la sociedad para que con palabras muy sencillas puedan comprender qué es un procedimiento penal. ¿Qué sucede cuando alguien, por situaciones extraordinarias, se ven involucrados en un procedimiento penal? Porque a veces llegan y no tienen ni idea. Hay mucha gente que va por las calles y les hablas de un ministerio público, de un juez, y no saben cuál es la diferencia. A veces no saben a dónde ir a denunciar. Las denuncias ya se pueden presentar en línea. Entonces, creo que hace falta políticas públicas para que podamos extender esta información, y también políticas públicas para despertar el interés en la sociedad y que se involucre en estos temas. Si tú pudieras recomendar a las personas que estén escuchando este podcast y que no sepan tanto de la materia legal, penal, ¿qué recursos podrías recomendar para todos ellos que sean como más fáciles de poder entender y que ellos puedan tener acceso a través de internet o a través de ciertos lugares públicos? Bueno, pues internet es maravilloso, ya TikTok, Instagram, ya hay muchas personas dando esa información, pero hay páginas específicas, hay páginas de la Fiscalía, páginas del Poder Judicial, páginas de la Corte, donde a veces ya utilizan un lenguaje más sencillo, pero aquí es que las personas tengan el interés. Entonces, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o de cualquier entidad federativa, ¿no? Del Poder Judicial, el Poder Judicial tiene una página. Por eso yo decía que políticas públicas para que esta información se diera de forma sencilla y que pudiera llegar a las manos de cualquiera, ¿sí? Incluso anuncios, no lo sé, políticas públicas de diversa naturaleza, pero que sea muy sencillo, que sea con imágenes, que sea de tal suerte que pueda atrapar el interés, ¿no? Y decir, ¿y esto de qué se trata? Claro, fíjate que esto que mencionas es bien importante porque yo me he dado cuenta que realmente los abogados o los que se dedican a leyes tienen su propia jerga. Entonces, poder entender todas esas palabras a veces es algo complicado y poder entender a veces todos esos documentos o cuando alguien se ve implicado en alguna situación legal o penal que es como la que tú te dedicas, creo que básicamente la persona lo que está haciendo es dejarle su vida en las manos tanto del abogado como de las personas que se ven involucradas en el proceso penal. Así es. Ahí, cuando yo hablaba de responsabilidad y de compromiso, de capacitación en los abogados, es precisamente eso, darles información, sensibilizarlos para que se den cuenta de lo importante que es. Cuando una persona acude a ellos, acude preocupado, con miedo, con inseguridades. Y le ponen su vida, su patrimonio, su libertad a ese abogado. Sensibilizarlo para que, si no sabe cómo llevar el asunto, lo diga. Y si está capacitado para llevar el asunto, que se haga cargo. Pero no aprovecharse de esos miedos, de esos temores, de ese momento tan difícil que están pasando. Que van con la primera persona que les dice que sí. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Entonces, la capacitación y la sensibilidad siempre van a abonar para que todos los abogados nos hagamos cargo de manera honesta, profesional, ética. Clau, ya estamos llegando a la parte final de la entrevista y hay una pregunta con la que yo siempre cierro. Bien. Imagínate que el día de hoy tú tienes enfrente de ti una maquinita que te permite viajar en el tiempo.
En este caso, esta maquinita tiene un crédito. Y el crédito es para que tú puedas viajar al pasado y te puedas ver a ti cuando tenías 10 años. Si viajaras en el tiempo y te vieras a los 10 años, ¿qué te dirías, Clau? Que me amo. Que soy lo máximo. Y que voy a lograr lo que quiera lograr. Siempre que tenga muy claro mi objetivo y que lo haga con el corazón. Porque lo que haces con el corazón siempre da buenos resultados. Qué bonito, Clau. Pues muchísimas gracias, Clau, por estar el día de hoy Me aquí. emocioné. Sí, lo vi en tu mirada, lo vi en tus ojos. Clau, para aquellas personas que te quieran contactar, que quieran tener contacto contigo a través de redes sociales, ¿por dónde te pueden encontrar? Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook, pero te los dejo a ti para que me hagas favor de publicarlas. Sí, claro, lo comparto en la descripción del episodio. Así que gracias a ti por haber escuchado este podcast. Si hay algo de lo que te puedas llevar aquí que le pueda ser útil a otras personas, por favor compártelo. Y de verdad, gracias por estar en otro episodio en Powerful Podcast con nosotros, Clau. Unas palabras para despedirte. ¿Qué te gustaría decir a la audiencia? Les agradezco mucho su atención. Espero que este sea un tema que despierte su interés. Y créanme, la justicia sí existe, pero la justicia la hacemos todos. Muchas gracias. Clau, quiero hacer una última pregunta. Dime. Si hoy hay algún niño, algún joven, algún adolescente que está escuchando esto y quiere convertirse en juez, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a esa persona? El consejo que yo le daría es que es algo maravilloso, es una gran responsabilidad, un gran compromiso, pero sin duda es una función maravillosa, llena de responsabilidades, sin lugar a duda, pero cuando se hace con pasión y con amor es una forma de contribuir con la sociedad. Y pues yo soy juez, aquí estoy y amo lo que hago, entonces pues adelante. Pero háganlo con amor, con pasión, con compromiso, responsabilidad y conocimiento. Así que ya escuchaste, te lo dice alguien que tiene décadas de experiencia en la vida pública. Gracias por escuchar, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¿Sí salió bien? Sí. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Sí? ¿Sabes qué? Con los brackets de repente me cuesta trabajo hablar, pero no sé si se me oyó así. Yo creo que se escuchó bastante bien. ¿Sí? Vi que te emocionaste al final. ¡Ay, sí! ¿Qué fue lo que te emocionó? Pues mis 10 años. ¿Tus 10 años? ¿Qué fue lo que te emocionó? Porque vi ese brillo en tu mirada que... Pues no lo sé tan claro. Pero se me vino a la imagen la niña chiquita, ¿no? Uh-huh. No sé. Me emocioné. Yo creo, esto es algo que yo intuyo, que tal vez fue como verte a ti a los 10 años y ver que esa niña ha cumplido todo lo que se ha propuesto y que tal vez ha llegado muchísimo más lejos de lo que pudo haber imaginado en esa edad. Pues sí, puede ser. Porque me imaginé chiquita, ¿cómo te diré? Sin herramientas, niña, o sea, indefensa, ¿no? Uh-huh. Y ahorita no me siento así, ¿no? Entonces sí, tienes razón, como que vi vulnerable, chiquita, ¿no? Y ahorita no me siento así. No. Entonces sí me llegó. ¿Sí? Qué bonito, claro. Pues muchísimas gracias.